Hola a todos y a todas, bienvenidos al canal, esto es Antropococo, yo soy Ana y soy antropóloga social y cultural y hoy vengo a hablar de la antropología de las emociones. Antes de empezar a hablar de la antropología de las emociones, primero hay que saber qué es una emoción. Según la RAE, una emoción es una alteración del ánimo intensa y pasajera que va acompañada de cierta conmoción somática. Me parece una mierda de definición, sinceramente. Si yo fuera un alienígena, no estaría entendiendo nada de lo que es una emoción. Y según la Wikipedia, te da una definición bastante más extensa, no la voy a leer toda. Según la Wikipedia, las emociones son reacciones fisiológicas que representan modos de adaptación del individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso o recuerdo importante. Psicológicamente, las emociones alteran la atención, hacen subir de rango ciertas conductas, guía de respuestas del individuo y activan redes asociativas relevantes en la memoria. Los sentimientos son el resultado de las emociones, son más duraderos en el tiempo y pueden ser verbalizados. Fisiológicamente, las emociones organizan rápidamente las respuestas de distintos sistemas biológicos, incluidas las expresiones faciales, los músculos, la voz, bla 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 bla. La Wikipedia da una definición bastante más extensa de lo que es una emoción. Este libro, que se llama Atlas de las emociones humanas de Tiffany Watt Smith, es como la Biblia de las emociones. Recoge 156 emociones de diferentes culturas y ella da la siguiente definición sobre lo que es una emoción, que para mí es bastante mejor que la del diccionario y la de la Wikipedia. La leo y proseguimos. En lo profundo de nuestros lóbulos temporales se encuentra una estructura en forma de lágrima llamada amígdala. Los neurocientíficos la denominan el centro de mandos de nuestras emociones. Evalúa los estímulos del mundo exterior y decide si evitarlos o acercarse. Desencadena una serie de respuestas. Puede aumentar el pulso, ordenar a las glándulas que segreguen hormonas, contraer las extremidades o crear un tic en el párpado. Ponte a recordar una historia triste o mira una foto de tu bebé recién nacido mientras estás tumbado en una máquina de escanear el cerebro y la amígdala será una de las áreas que aparecerá iluminada en la imagen resultante generada por el ordenador. Con sus resplandecientes color magenta y esmeralda, los estudios sobre el cerebro pueden ser muy seductores. Incluso puede parecer que tienen la última palabra sobre por qué nos sentimos como nos sentimos. Pero pensar en nuestras emociones como simples descargas bioquímicas en el cerebro es, en palabras de la escritora Siri Husband, como decir que la chica de la perla de Vermeer es un lienzo con pintura en él. O como decir que la mismísima Alicia no es más que un conjunto de palabras sobre unas páginas. Esto son hechos, pero no explican mi experiencia subjetiva de ninguno de los dos ni de lo que estas chicas significan para mí. Es más, creo que aproximarse a las emociones como si fueran hechos primordialmente biológicos malinterpreta lo que una emoción es en realidad. Esto es una buena definición de lo que es una emoción, que quizás si fuera un alien tampoco lo habría entendido. Realmente es bastante difícil definir lo que es una emoción. Pero como sobreentiendo que las personas que estáis mirando este vídeo sabéis o intuís lo que puede ser una emoción, vamos a proseguir. Si ya es difícil definir lo que es una emoción, ¿cómo se pueden estudiar las emociones desde la antropología? Ya hay antropólogos que se han preocupado por los límites del método etnográfico en este campo, porque al final las emociones son algo interno de cada individuo y bastante subjetivo. De manera que es difícil estudiar una emoción en sí desde la antropología y lo que estudias es las manifestaciones de esta emoción. Es decir, lo que hace o cómo se comporta la gente cuando está sintiendo determinadas emociones. Si tuviéramos que dividir cómo ha estudiado la antropología este tema, sería en dos grandes corrientes. Por un lado, la naturalista universalista y por el otro, la culturalista construccionista. La naturalista universalista procede de una de las investigaciones de Darwin. En 1872 publicó su obra La expresión de las emociones en el hombre y en los animales. Y en ella Darwin se plantea la continuidad de los comportamientos expresivos humanos respecto a los de nuestros ancestros evolutivos. Es decir, cree que las emociones que sentimos ahora son una evolución de las emociones que ya sentían nuestros ancestros. Otro punto de vista muy característico de la corriente naturalista universalista, se cree que hay unas emociones primarias que sienten todos los seres humanos independientemente de la cultura a la que
pertenezcas. Estas emociones serían la alegría, el miedo, la ira, el asco y la tristeza, aunque dependiendo del autor o autora añade unas y quita otras. Por otro lado tenemos las teorías sociales y culturales. En estas teorías se añade la perspectiva sociocultural, en la que se cree que dependiendo de la cultura a la que pertenezcas sientes unas emociones u otras. Además también tener en cuenta la variable lingüística y cómo esta puede afectar a cómo denominamos las emociones. A mí esto me hace pensar en cómo la cultura del investigador sobre este tema puede influenciar sobre el estudio que está realizando. Porque aunque partamos de la corriente universalista en que todas las culturas sienten las mismas emociones, cada cultura le da un nombre distinto en su idioma a una misma emoción. Visto desde la antropología lingüística, esto plantea un problema de traducción, porque ¿cómo sabemos que realmente te estás refiriendo a la misma emoción exactamente que en otra cultura que está hablando en otro idioma? Es decir, si yo en inglés digo joy para referirme a alegría en español, realmente me estoy refiriendo exactamente a la misma emoción. Y pasa lo mismo si quiero traducir esa palabra al chino o al árabe. ¿Cómo sé exactamente que me estoy refiriendo a lo mismo? Además se plantea otro problema. Wiertbicka, lo dejo por aquí escrito, se planteó que si realmente había unas emociones primarias, estas debían ser las mismas en todas las culturas y que tenía que ser una lista reducida. No pueden ser 100 emociones básicas en todas las culturas, porque entonces no estamos hablando ya de emociones primarias, tiene que ser un grupo limitado de emociones. El problema es que no nos ponemos de acuerdo en cuáles son estas emociones básicas. Otra manera de estudiar las emociones es el estudio facial o gestual de las emociones. En la investigación de Darwin que he mencionado antes, realizó un estudio comparativo sobre las expresiones faciales en diferentes culturas y qué emoción representaban. Y su conclusión fue que las expresiones emocionales más importantes manifestadas por las personas eran las mismas en todo el mundo. Según Darwin, estas manifestaciones faciales representan una ventaja adaptativa. Pone como ejemplo la sorpresa y dice: el sentimiento de sorpresa ayuda a los animales a responder a estímulos nuevos. Cuando sobreviene algo inesperado, la reacción de sorpresa nos hace detenernos en seco y nos obliga a prestarle atención. Nuestras cejas se arquean y permiten que nuestros ojos se abran y capten todo lo posible. El cuerpo se prepara para un posible cambio de dirección. Es decir, para él las emociones son universales y nos permiten adaptarnos mejor al mundo en el que vivimos. El estudio de las emociones recibió poca atención por parte de la antropología hasta hace unas décadas. Fue acogido especialmente por los antropólogos de la corriente de cultura y personalidad, y algunos autores han centrado sus etnografías en el punto de vista del sujeto. Es decir, se centra en el estudio de las emociones, pero desde el punto de vista de las personas que lo sienten, y no se limita tanto al estudio fisiológico de esas emociones. Algunos estudios que se realizaron a partir de los 70 tenían como objetivo estudiar las emociones en diferentes pueblos del mundo, como por ejemplo el estudio de Briggs, que se dedicó a estudiar la vida cotidiana de los esquimales Utku y descubrió que entre ellos no se producen manifestaciones de ira. No se habla acerca de este sentimiento ni se tiene una palabra para definirlo, de manera que cuando veían que adultos extranjeros expresaban su ira, lo denominaban como una chiquillada, porque para ellos era un comportamiento característico de los niños, pero inconcebible en un adulto. Este ejemplo también nos hace ver el problema que planteaba la antropología lingüística de cómo denominamos a las emociones. Cómo le das nombre a algo en una cultura en la que eso no está reconocido o esa emoción no está aceptada. Uno de los antropólogos más importantes en el ámbito de la antropología de las emociones es David Le Breton. Ha desarrollado teorías de la antropología de las emociones dirigida a la medicina, la antropología del cuerpo y la salud. Y tiene un libro sobre el tema que yo no me he leído, pero lo digo por si a alguien le interesa el tema, que se llama Las pasiones ordinarias, antropología de las emociones, y también por si a alguien le interesa el tema, Atlas de las emociones humanas de Tiffany Watt Smith, que además es precioso y es literalmente un diccionario de las emociones. Para acabar, leo una parte que creo que va muy bien para acabar el vídeo. De hecho, la respuesta a la pregunta ¿qué es una emoción? No solo reside en nuestra biología o en el historial psicológico privado. La manera en que nos sentimos también se mezcla con expectativas e ideas de nuestra cultura. Y ya para acabar, la última frase. El noble del siglo XVII, François de la Rochefoucauld,
¿Por qué estos nombres? No puedes llamarte, no sé, Antonio. Me complicas la vida. Bueno, este señor de nombre complicado dijo: alguna gente nunca se enamoraría si no hubiera oído hablar del amor. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Se pueden decir muchísimas más cosas sobre la antropología de las emociones, y de hecho os dejo un artículo que me he leído para poder hacer este vídeo, en el que habla muchísimo más sobre este tema. Y como siempre, si os ha gustado podéis darle a me gusta y suscribiros al canal y bla bla bla. Me gustaría leer en los comentarios qué corriente os convence más, si la naturalista universalista o la culturalista construccionista, porque yo la verdad es que creo que mezclaría un poco las dos. Y nos vemos muy pronto.